Bueno, estamos en Marcos 14, pero los viernes hemos tomado aparte la vida de Pedro, su camino, su transformación, su discipulado, para aprender de él. La vida de Pedro en la Escritura describe como ninguna otra todos los pasos del cristianismo, desde el inicio hasta el final. La semana pasada comenzamos hablando del inicio, de hecho, cómo comienza toda vida cristiana, cómo debió de comenzar tu vida cristiana. Y todo comienza con un llamado, La semana pasada comenzamos con esto, así comenzó la vida de Pedro, así comienza la de nosotros. Lucas 5:4. Jesús dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Y entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en otra barca para que vinieran a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Así es como Pedro se encuentra con Jesús, así es como Jesús encuentra a Pedro. Así es como Pedro conoce a Jesús siendo llamado por él. Y es de lo primero que hablamos la semana pasada. El llamado es el primer paso de nuestra vida cristiana y Lucas 5 nos lo ilustra bien. El llamado tiene varias características. La primera que vemos ahí es en qué situación de nuestra vida se da el llamado. Dijo Pedro en Lucas 5:8: apártate de mí que soy pecador. Y así es el llamado también de Dios para nosotros, siendo aún pecadores. Dice Romanos 5:8 que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y está hablando de esto, ¿sí? Pecadores y por lo tanto perdidos. Así estábamos. Hace 2 viernes, que fue cuando vimos esto, hicimos una lista de nuestros pecados, ¿te acuerdas? Una lista de nuestros pecados pasados, que los que no estuvieron aquella vez, lo hicimos, pero quedó de tarea el seguirla completando. Yo creo, no sé si a ti te ha pasado, si no la has seguido, la tarea es seguirla completando, una lista con los pecados que teníamos antes de conocer al Señor. Todos, acuérdate lo que eras, ¿sí? Y va a haber pecados que de repente no te acuerdes hoy y te acuerdas en la semana, ve y anótalo. Esa lista nos va a ser de mucha bendición. Todos los pecados que teníamos antes de conocer a Jesús. Si cuando tomes tu lista, puedes decir: esto era, mira lo que era. Es decir, que ya no somos, porque el cristianismo es un caminar a ya no ser eso, a dejar de ser eso precisamente. Y como éramos así, estábamos, como dice Efesios 2, muertos en delitos y pecados. Esa era nuestra situación, ¿sí? ¿Y por qué es tan importante? Lo vamos a repetir muchas veces y lo hemos repetido ya varias veces. ¿Qué es el cristianismo? Un camino a la santidad. ¿Cuál es la meta? La santidad. ¿Cuál es la meta? Ser como Cristo. Pero verlo así con una lista en la mano es: ¿qué es el cristianismo? Dejar de ser esto. Es decir, tú vas a poner tus pecados en un lado, lo que eras: peleonero, gritón, ratero, lujurioso, todos tus pecados. Y tan sencillo va a ser que, ¿cuál es el camino del cristianismo? Dejar de ser todo eso.
Ese es el camino. El cristianismo es un caminar, pero un caminar con propósito, una meta clara, un cambio de vida, un cambio de persona, pero es un cambio, ¿sí? Mira un paralelo en Juan 1:42, y yo creo que es de las maneras, aunque parece que no y a veces no lo vemos así, es de las maneras más bellas en que el Señor describe el cristianismo. Dice Juan 1:42, le trajo a Jesús y mirándolo Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, y tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Tú dices, ¿qué? ¿Eso cómo muestra que es el camino cristiano? Es así siempre. Esta declaración tan sencilla enseña lo que es la vida cristiana y lo que le dijo a Pedro: tú eres Simón, pero se trata de que tú serás llamado Cefas. Lo mismo hizo con Saulo y le cambió el nombre a Pablo, y así es con nosotros. Tú eres, y por eso aquella lista es que tú puedas decir: tú eras esto, tú eras Juanito el enojón, pero ahora te vas a llamar, ¿cómo te vas a llamar? El manso, ¿no? El Señor dijo: sean como yo, que soy manso y humilde. Tú eras María la rencorosa, pero ahora ¿cómo te vas a llamar? Eso es lo que el Señor quiere. Parece simple, tan sencillo, pero yo no sé si alguna vez te has preguntado por qué a Abraham le cambió el nombre, por qué a Simón le cambió el nombre, por qué a Saulo le cambia el nombre, por qué dice allá Apocalipsis, ¿te acuerdas que allá nos van a dar una piedrita con un nombre? ¿Te acuerdas por qué? El Señor nos va a cambiar el nombre, ¿sí? Ya no más seremos el deshonesto, el ladrón, el gritón, el orgulloso, el avaricioso. Ya no más seremos, pero también en el tú serás, ahí muestra que es un proceso. Es decir, no le dijo tú eras esto y ahora eres esto, no, le dijo tú serás. Es un proceso, es un caminar, ¿sí? Tú eres Simón, de hecho lo que le dijo, eres Simón, es decir, todavía eres enojón, todavía eres orgulloso, todavía se te suelta la lengua bien fácil, sigue siendo, pero serás, dame tiempito y serás. El Señor lo quiere hacer y el Señor lo va a hacer. Quiere quitar tus miedos, quiere quitar tus preocupaciones, tu orgullo, tu carácter. Es bello el caminar cristiano. Y en esta simple frase lo describe. Tú eras, y tú agarra tu lista y di, era, esto es. Y luego enfrente, creo que el domingo pusimos los contrastes. Y eso es lo que el Señor dice. Tú serás Juanito el manso, el dejado, el amoroso, el perdonador, el honesto. Tú serás. Tú eras algo, pero ahora serás esto. Y en ese proceso estamos, ¿sí? Dice 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Tú eras esto y pronto serás esto otro. La pregunta siempre para el cristiano es: ¿cómo está nuestro caminar? ¿Cómo vamos? Tú puedes decir, si tú eras Juanito el enojón o Juanita la enojona, tú podrías decir hoy que ya no lo eres. Si tú eras Pedrito el orgulloso, podrías decir hoy que ya no lo eres. Esa es la pregunta siempre para el cristiano. Que esto nos muestra quién da el primer paso en la relación con Dios. Siempre nos llama primero, pero siempre es Dios el que da el primer paso. Dios nos llama, como se ve aquí con Pedro. También le dijo en Juan 15:16, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Yo no pensé detenerme tanto cuando hace 2 viernes empezamos a estudiar el llamado, porque la idea es avanzar con todo lo que tiene Pedro, pero en realidad tengo mucho rato entretenido solo con el puro llamado, y así es nuestro llamado
también. Ya vimos que el Señor nos eligió, que el Señor nos llamó. Si vas a la Biblia, a cada historia, así fue. Como puedes ir a cada personaje y cómo cada personaje comenzó así. Abraham fue llamado por Dios. Y Abraham en la misma situación que nosotros, como él era un idólatra y venía de una familia idólatra. Moisés fue llamado por Dios, ¿te acuerdas? En medio de la zarza. Sin embargo, ¿dónde lo fue a agarrar el Señor? ¿Te acuerdas? ¿En dónde vivía? Y vivía allá porque había huido de acá. ¿Te acuerdas por qué había huido? Porque era un asesino. Y así en esa situación nos llamó a nosotros. A Pablo lo llamó precisamente cuando él iba a donde iba a perseguir más cristianos, a matar cristianos, a golpear cristianos, a encerrar cristianos. Y ahí lo llamó el Señor. El llamado de Dios no depende de nosotros, sino de Él. Y el llamado de Dios no depende de lo que somos o de lo que éramos, depende de Él. De hecho dice 1 Corintios 1:26, 1:27 en adelante: lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Eso éramos nosotros, y por eso nos llamó el Señor. Nosotros éramos pecadores, pero éramos pecadores a gusto, sucios. Estábamos a gusto, estábamos padres, ¿no? Nos gustaban los vicios, nos gustaban los pleitos, no buscábamos de Dios. Dice Romanos 3, ¿no? Nadie busca de Dios, pero Dios nos busca, Dios nos elige y Dios nos llama. Y la palabra llamar veíamos también que significa invitar, y es una invitación la que recibimos de Dios. El punto para hoy es: ¿invitados a qué? ¿Llamados a qué? Y eso es lo que principalmente quiero ver hoy. ¿Para qué somos llamados? Ya vimos, fuimos elegidos. ¿Y para qué fuimos elegidos? El llamamiento tiene un propósito. Tiene un propósito. Dice Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, todo les ayuda para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, tiene un propósito. ¿Qué quiere decir un propósito? Un plan, una finalidad. Y ahí es donde a veces los cristianos no estamos buscando esto. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el propósito? Hoy tristemente una gran mayoría de cristianos, de cristianismo, se quedan con el llamado. Es decir, ya fui llamado, ya fui salvo, ya le dije que sí a qué, no sé. Sí lo recibí en mi corazón, hice la oración, lo recibí como Señor y Salvador, cosas así. Pero no sabemos que la invitación de Dios era para algo. Es decir, te está invitando a algo, te está llamando a algo. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es ese llamamiento? No debería ni siquiera hablar de esto, porque cuando estamos entre cristianos, deberíamos de suponer que es algo que ya deberíamos de conocer. Es decir, si yo me digo cristiano, es que Dios me invitó a algo y yo le dije que sí a ese algo. Pero te digo, tristemente hoy muchos no sabemos a lo que fuimos llamados, ¿no? Pero deberíamos de suponer que todos los que estamos aquí ya fuimos llamados. Y no solo eso, sino que respondimos que sí. Hicimos lo que hizo Pedro. Es decir, le dijo, sígueme. Y nosotros le dijimos que sí. Pero cuando Pedro lo siguió, él sabía a qué estaba siendo invitado. Porque le dijo, sígueme y yo te haré pescador de hombres. Y él dijo, sí. No le dijo, pues prefiero ser pescador de peces. Le dijo, sí. ¿Ok? A veces también ni sabemos para qué son los milagros, pero aquí también nos lo enseña. ¿Para qué son los milagros o los favores que Dios nos hace? Hay gente que se confunde y piensa, estoy bien con Dios. Yo he platicado con personas y dicen, mira, pasó esto en mi vida, entonces ya soy cristiano, estoy bien con Dios. No, eso solo muestra la bondad de Dios, la gracia de Dios, pero después los milagros que Él hace en nuestra vida es para
para después llamarnos y para que respondamos a aquel llamado. En lo que leímos ahorita de Pedro, en Lucas 5, mira cómo le llenó la red de peces. Ese es un milagro. Ese es un gran milagro. Pedro dice, ya estuvimos pescando toda la noche. Pedro está diciendo, no hay peces. Es decir, ya fuimos acá, ya estuvimos toda la noche, no hay peces. Imagínate lo frustrante que es eso. Pedro no estaba contento, Pedro estaba triste, Pedro debe de estar frustrado, ¿verdad? Lo frustrante que es, si fueras pescador, no pescar nada. Lo frustrante que es, no sé, ser taxista y que no te caen carreras jamás. Lo frustrante que es poner un negocio y que no te caen clientes. Lo frustrante que es poner una taquería y que no se te acerquen ni las moscas. Así está Pedro, ¿verdad? Está frustrado. Y no solo frustrado, está preocupado. ¿Por qué? Porque claro que cuando no cae nada, pues te preocupan las cuentas, te preocupa la comida, te preocupa todo. No tengo para comer, y bueno, y si hubiera pescado, pues comemos pescado, pero no hubo pescado tampoco. Pero el Señor viene, el Señor aparece y le llena las redes de peces. Pero si te fijas, el mismo pasaje nos enseña lo que es importante, no el milagro, sino para qué era el milagro. ¿Para qué era el milagro? Porque voy a llamarte a seguirme, dice Jesucristo. Necesitas saber quién es Jesucristo. El milagro y los milagros que el Señor nos hace es para que sepas a quién sigues y para que decidas seguirlo, para que sepas quién es Él, ¿sí? Pero después sigue el llamado. Sígueme. ¿A cuántos el Señor nos ha hecho milagros? No solamente ya después. ¿Cuántos nos llamó el Señor en nuestro inicio con un milagro? ¿Cuántos hicimos aquel disque pacto con Dios? Porque así nos atrae, ¿sí? Nos atrae con una dificultad, pero le dijimos, si me haces aquello, yo te voy a seguir. Tan solo para encontrarnos hoy, pues en medio del desierto, dando vueltas y sin saber qué es seguir a Cristo, sin saber a qué nos llamó, sin saber qué era exactamente, ya no lo que Jesús pedía, lo que nosotros le dijimos, porque nosotros le dijimos, si me haces aquel milagro, yo te voy a seguir, ¿verdad? Muchos nos ha de haber pasado ahí, así, ¿no? Si sanas a mi hijo, yo te voy a seguir. Si me das hijos, yo te voy a seguir. Si restauras mi matrimonio, yo te voy a seguir. Si me haces esto, yo voy a hacer esto. Y hoy podemos estar atorados en esto, que es lo que Él pedía, ¿ok? Pero lo primero que nos enseña es el llamado es para todos, ¿ok? Y los milagros son y fueron en tu vida solo para que sepas quién te estaba llamando y quién te está llamando. Para eso son los milagros hoy. Para que sepas, por ejemplo, los milagros de hoy, ¿para qué son? Para que sigas confirmando a quién sigues, ¿sí? Porque no es lo mismo que yo, por ejemplo, que yo te dijera, síganme. Y tú vas a, ¿y ese mono qué onda? ¿Quién lo patrocina o qué jabón anuncia? ¿O qué? Pues no soy nadie, no soy digno de que me sigas. ¿Sí? Y dicho sea de paso, si alguien se ha confundido, no soy digno de que me sigas, en absoluto. Pero los milagros fueron porque Jesús le iba a decir, sígueme. Y luego mostraba, soy Dios, ¿a quién más vas a seguir? ¿A dónde iremos? Por eso Pedro dijo, ¿a dónde iremos? Hoy es verdad que la palabra es dura, pero ¿a dónde iremos? Si Él es Dios, Él es el único digno de ser seguido. Los milagros fueron y siguen siendo solo para que sepas quién es el que te invita a seguirlo. Es Dios. ¿Sí? ¿Quién es ese sería como que el punto 2 de hoy, ¿sí? ¿Quién es el que nos llama? El que nos llama es Dios. ¿A quién hay que seguir? A Dios. A nadie más. Ninguna persona es digna de ser seguida. Ni un pastor, ni aunque sea un buen pastor, ni aunque tenga buenas intenciones, ni aunque no tuviera errores. No estamos para seguir personas. Estamos obedeciendo un llamado y el llamado nos lo hizo Dios, ¿ok? Ese es el segundo punto de hoy. Muy importante, el llamado es para todos y el llamado es
individual. No es un llamado de pareja, ni es un llamado familiar. El llamado es personal. A Dios le interesas tú. Y cada uno de los que estamos aquí, Dios es personal con cada uno. Dios te está llamando a ti. Alguien puede decir, bueno, cierto es que yo vengo, la verdad, porque pues a mí mi esposo me trae, o a mí mi esposa me trae, o mi cuñado, o mi primo, o mi hijo, o mi hija. Bueno, pero Dios te está llamando a ti. No es casualidad que tú vengas acá, no es casualidad que escuches palabra de Dios, y no es casualidad. Yo cuando predico siempre creo algo. Yo creo lo que el Señor dice, que su palabra nunca vuelve vacía. ¿Sí? Que Él predica siempre por algo. Y siempre que yo predico algo, creo lo mismo. Y por lo que yo estoy hablando, yo creo que hay aquí entre nosotros, si no uno, varios, que están pendientes de responderle que sí al Señor. Que creen que Dios no sé si en tu familia, en tu pareja, en tu matrimonio, en donde sea, si tú crees que Dios no está por ti, sino es por mi esposa, es por mi hijo. No, Dios está por ti. Dios te llama a ti. Dios es personal contigo. Y hoy mismo puede estarte llamando. El llamado es individual, ¿ok? A Dios le interesas. A Dios le interesas. ¿Cómo nos llama? Ahora, ¿qué es el llamado en sí? Decíamos, aquello que les dijo a él, ven y sígueme. Para nosotros hoy es escuchar el Evangelio, ¿sí? Ese es el llamado de Dios. Hoy es por medio del Evangelio. Dice 2 de Tesalonicenses 2:14, que nos llamó mediante el Evangelio. Aquel sígueme que vemos allá, hoy es el Evangelio. Es decir, hoy no vas a escuchar a Jesucristo decirte, sígueme así textualmente como se ve en la Biblia. Hoy lo que vas a escuchar de alguien, o ya has escuchado en una iglesia, en radio, en YouTube, en la calle, a alguien que te plantea el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Lo que hablamos ahorita. ¿Cómo nos alcanzó el Señor con pecado? Bueno, el Evangelio es, tienes pecado. El pecado lleva a la muerte, al castigo. Pero si te arrepientes, es decir, si lo dejas, es decir, si empiezas a hacer, otra vez la lista por eso es importante, si empiezas a dejar aquello y a hacer lo que pones enfrente, lo que Dios quiere que seamos, Dios te perdona. Dios te perdona. Si dejas tu pecado, si abandonas tu pecado, ese es el llamado de Dios hoy. ¿Ok? ¿Para qué nos llama? ¿A qué nos está llamando? Y la Biblia enseña varias cosas al respecto. En muchos versículos, en todos los versículos que habla del llamado, casi nos deja ver para qué es el llamado. Ahorita veíamos uno, cuando dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Dice Marcos 2:17, ok, esos somos nosotros, ¿no? Pecadores. Y luego, ese es el llamado, ¿sí? ¿Y a qué nos llama? Al arrepentimiento, ¿sí? Al arrepentimiento. Eso podríamos ir teniéndolo aparte. ¿A qué somos llamados? ¿Cuál es el propósito de nuestro llamado? El arrepentimiento, es decir, dejar el pecado. Esa es la primera característica del llamado. A todo lo que eras, dejarlo de ser. A todo lo que hacías, dejarlo de hacer. Ese es el llamamiento. El llamamiento. En pocas palabras o en otra palabra es un llamamiento a ser santos, ¿verdad? Dice 2 de Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, es decir, no por lo que éramos, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ese es el llamado de Dios, un llamado a ser santo. ¿Okay? Dice 1 de Tesalonicenses 4:7,
Primera de Tesalonicenses 4:7. No nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. A eso nos llamó Dios, a santificación. En Colosenses 1:2. Colosenses 1:2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Llamados a ser santos. Ese es el llamado de Dios. Primera de Pedro 1:15. Como aquel que os llamó es santo, es decir, el que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ese es el llamamiento, un llamamiento santo, un llamamiento a ser santos. Es decir, cuando el Señor nos llamó y nos llamó como estaba Pedro en pecado, así estábamos nosotros, nos escogió, éramos vil y despreciables, pero nos llamó, dijo: vengan, vengan, sean santos, dejen el pecado. A eso nos está llamando, ¿sí? ¿Quieren ser santos? ¿Quieren dejar el pecado? Y ese sigue siendo el llamado de Dios. Lo glorioso del llamado es que es un llamado a salvación. Es decir, todo aquello nos invitó. ¿Quieres ser salvo? Es como que te está diciendo: ¿quieres ser salvo o quieres seguir caminando hacia el infierno? Eso, todos los que escuchamos el evangelio un día y lo creímos, eso pasó en nuestra vida. ¿Te acuerdas? Nos supimos pecadores y nos supimos que nuestro pecado lleva al infierno. Entonces, cuando el Señor nos invita, prácticamente nos está diciendo: sean santos para que vayan al cielo, o prefieren seguir caminando al infierno. Esa es la invitación de Dios. Vengan, caminen a mí, vengan a mí para ir al cielo, o quieren seguir caminando al infierno. Es decir, es un llamado a salvación. Dice Romanos 8:30. Romanos 8:30. Que a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, también justificó. Y a los que justificó, también glorificó. ¿Okay? Ese es el camino a salvación. Si te fijas, empieza con a los que predestinó. Espero que cada vez vayamos dejando de tener más bien problemas con eso, ¿no? Oye, ¿por qué predestinó y luego llamó? El domingo vimos un poquito de eso, ¿te acuerdas? Porque el Señor está viendo nuestro principio y nuestro final. Es decir, cierto que hay una predestinación, pero también es cierto es que conforme a presciencia, es decir, a un conocimiento previo que Él ya tiene, de todo lo que íbamos a hacer, decir, hasta orar, Él ya lo conoce, y conforme a eso fuimos predestinados y salvados, ¿ok? Entonces la primera parte del llamado es un llamado a ser santo, un llamado a ser salvo, pero sabiendo que sin santidad nadie verá al Señor. Es un llamamiento santo, ¿ok? No es el orden, porque el segundo que vimos es un llamado a ser discípulos. No es lo mismo, no es lo mismo. El ser discípulos es como una segunda área del llamado. Ahorita leímos Lucas 14:27, que dice que el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El llamado también es un llamado a ser discípulo. ¿Sí? ¿Por qué lo pone así? ¿Te acuerdas? Ya hemos hablado de esto, que en aquel tiempo seguir a alguien era similar a ser su discípulo. Es decir, había varios maestros. Y cuando alguien seguía a un maestro, era su discípulo. Pero ser discípulo significaba seguirle físicamente. A donde quiera que iba, había que seguirle. Y se hacían sus discípulos. Pero ser discípulo tiene un significado.
En el diccionario, ser discípulo significa ser aprendiz o alumno. Es así de sencillo, así de simple, ¿sí? Entonces, cuando Él nos llama a ser su discípulo, nos llama a algo. Él va a ser nuestro maestro y nosotros vamos a ser sus aprendices y sus alumnos por siempre. Pues, es decir, cuando Él te llamó a ser santo. Y cuando Él te llamó, sígueme. Y cuando Él te llamó, sígueme. Para que aprendan de mí. Yo les voy a enseñar. Sean como yo, que soy manso y humilde. Pero síganme. Síganme. Nos va a enseñar tantas cosas. Y nosotros seremos aprendices de Él. Necesitamos aprender de Él. ¿Ok? Y esa es otra área del llamado, del llamamiento. Es otra área de este llamamiento a caminar en el cristianismo, al caminar cristiano, al proceso. ¿Ok? Discípulos. Es un nombre tan común para los cristianos. Dice, por ejemplo, en Hechos 11, 26. Hechos 11, 26. Se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos, es decir, a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Es decir, primero incluso se les llamó discípulos, porque eso es lo que eran, eso es lo que somos. Lo que somos. No es opcional de que algunos serán discípulos y otros no. Somos discípulos del Señor. Dicen Hechos 6, 7. Hechos 6, 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Si te fijas la Biblia, si tomas la concordancia, verás que usa la palabra discípulo como sinónimo de cristiano, es decir, es lo mismo para ellos. Ser cristiano es ser discípulo. Eso es ser. Pero después, ser cristiano es ser discípulo. Es decir, no es que hay unos que sí son discípulos y otros que no. Ser cristiano es ser discípulo. Pero el significado de aquella palabrita nos lo enseña el diccionario. Ser discípulo es ser un aprendiz o un alumno. Esa es otra área del llamado. El llamado es a ser discípulo, es decir, es un llamado a ser aprendices de Cristo, alumnos de Cristo, por siempre aprender de Él. Pero esta es una segunda área del cristiano. Es una segunda área en el caminar cristiano. El caminar es tan importante, el caminar. Lo que estamos hablando ahorita, el llamado, es a algo, ¿sí? Y hemos hablado nosotros mucho de eso. ¿Cuál es la meta del caminar cristiano? Estamos en un proceso, pero ¿cuál es la meta? Dice Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta, ser como Cristo, esa es nuestra meta. Pero comienza con algo, dice ahí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Pero esa es la meta. Es tan importante esto, las dos partes, que entendamos el proceso, porque a veces se nos ha convertido en el pretexto, aquel proceso, pues ahí la llevamos, estamos en el proceso. Pero es tan importante conocer el proceso y conocer la meta. Yo creo que en todos los ámbitos de la vida es importante conocer la meta. Yo me acordaba cuando veía esto, ahora que salí del hospital hace poquito, ya ni me acuerdo, 6 meses. Y salí con diabetes y luego fui a una clínica y lo primero que me hicieron es hacerme un examen de esos de glucosa.
y salir como 400 de azúcar, ya no me acuerdo cuánto tenía, ¿sí? Y ahí lo medían en porcentajes, ¿sí? Y era curioso, yo le platicaba a mi esposa porque te daban una hojita, lo medían en porcentajes con caritas, ¿sí? Lo normal debe ser 6% y al lado tenía una carita feliz. Y de ahí iban al 7% y el varón tenía la boquilla así triste, ¿no? Y el 8% tenía la boquita así doblada para abajo. Y el nivel en el que yo estaba era un monito así, ¿no? Así, y tenía esto así. Es en serio, así me dieron la hojita. Así estaba yo, pero lo que quiero decirte es que a partir de ahí, que así es como estábamos todos, muertos en delitos y pecados, pero de ahí lo que dijeron, bueno, ¿y cuál es la meta? ¿Qué quieres llegar? No sé, un 8, un 7, le digo, no, pues lógico que yo quiero llegar al 6, ¿verdad? Al 6%, esa es la meta. Y después de la meta dijeron, ahora esto es lo que hay que hacer, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer? Hacer ejercicio. ¿Qué hay que hacer? Hacer dieta. ¿Qué hay que hacer? Tomar tu medicamento. ¿Qué hay que hacer? Y ese es el proceso en el que estamos. Pero no podemos confundirlo con la meta. ¿Verdad? ¿Cuál es la meta? ¿Y cuál es el proceso? Tenemos que tenerlo también distinguido, porque eso nos pasa mucho a los cristianos, ¿verdad? Creemos que estamos en el proceso y creemos que el proceso es algo eterno. Y no lo es. A veces el proceso se nos convierte como estaba el pueblo en el desierto, dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, ¿verdad? Y eso es lo que está haciendo Cristo con nosotros, o más bien eso es lo que quiere hacer. Él ve a Pedro como nosotros y luego les empieza a quitar todo lo que no es Cristo. De ese se trata el caminar. Otra vez, por eso es tan útil, quisiera decir, la lista que hacemos. Todos aquellos pecados que teníamos, el Señor los quiere quitar. De eso se trata el cristianismo. Ese es el proceso. Ese es el proceso. Pero nuestro llamado fue para algo, ¿sí? Para la meta. ¿Cuál es la meta? Ya vimos, la meta es ser santos. Ya vimos, la meta es ser, también fuimos llamados a ser discípulos. Pero entonces, fuimos llamados a ser discípulos y fuimos llamados a ser santos. ¿Qué es una meta ser discípulos? No, tienes que distinguir en dónde está cada uno. Ser discípulos está en el proceso. Ser santos está en la meta. Pero fuimos llamados a eso. Fuimos llamados a empezar un caminar, pero aquel caminar tiene una meta: ser santos y ser como Cristo. No sé si me estoy dando a entender. Ojalá y sí. Es tan importante tener clara la meta. Dijo Pedro, ahorita leímos, como aquel que nos llamó es santo, sean también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir. Y aquí ya quiero a lo mejor desglosar un poquito mejor. Mira lo que dice Pedro: sean santos en toda vuestra manera de vivir. Es decir, está diciendo, en todas vuestras áreas tienes que ser santo. Yo te digo que con los versos que acabamos de leer, si los separamos, ya vimos tres cosas que se nos piden. Tres cosas a las que fuimos llamados. Y las tres cosas coinciden con lo que somos. Coinciden con todas las áreas de nuestras vidas. En los versos que fuimos viendo, cuando fuimos llamados a ser discípulos, es decir, a ser aprendices, ¿sí? A ser aprendices, a conocer, a tener conocimiento. Esa es la primera parte del llamado. Y si te fijas, es la primera parte de una área de nosotros, el conocer. Pero después también fuimos llamados a ser santos, ¿sí? Ser algo que somos, también fuimos llamados a ello. Y también fuimos llamados a hacer algo. Una es ser, S-E-R, ser algo que debemos de ser. Y el otra es a hacer, ¿sí? ¿Qué le dijo a Pedro? Sígueme y serás pescador de hombres, es decir, saldrás
a pescar hombres. Esas son las tres partes del llamado. Son tan importantes, si te fijas, encajan en todas las áreas de nuestra vida. Hay un pasaje que ahorita no recuerdo el verso, pero alguien me va a ayudar ahorita, cuando el Señor dice que quiere ser amado con toda nuestra alma, nuestra mente, nuestras fuerzas y nuestro corazón. Eso es todo lo que somos. Nosotros somos un alma, y dentro de aquella alma está la mente, el corazón y las fuerzas. Y lo que se ve aquí es eso. El corazón es lo que somos, la mente es lo que pensamos y las fuerzas es lo que hacemos. Eso es lo que somos. Así está formada nuestra alma. Y cuando somos llamados a algo, aquel llamado implica todo lo que somos, ¿sí? Nuestras fuerzas, nuestro corazón y nuestra mente, es decir, toda nuestra alma. Y los versos que leímos nos desglosan eso. Fuimos llamados a, con nuestra mente, conocer algo. Fuimos llamados a, y este sí es el orden, a ser algo. Es decir, transformarnos en algo, a ser una nueva criatura, a ser santos. Y después a hacer algo. Pero es muy importante el orden. Es tan importante el orden. Los versos que hemos leído sobre el llamado, a qué somos llamados, están en esas tres áreas, siempre, ¿sí? Nos llaman a conocer, ser discípulos, nos llama a ser algo, ser santos, y después a hacer algo, ¿sí? Pescar hombres. Todo, en realidad todos los que veas en la Biblia tienen que ver, los versos encajan en una de estas tres áreas, porque son las áreas que tenemos dentro de nosotros, ¿sí? Somos mente, somos corazón y fuerza. Esta es nuestra alma. ¿Okay? El llamado es a entregarle al Señor nuestra alma, es decir, totalmente entregarnos a Él. Pero la Biblia es tan buena, tan clara, el Señor tan detallista con nosotros, que nos lo desglosa así. Llamado a conocer algo, que es ser discípulo. Y te digo, el orden es súper importante. Ser algo, ser santo. Y después hacer algo, predicar. Ese es el llamado de Dios. Te digo que yo cuando empecé, yo pensaba pasar del llamamiento y avanzar más, pero tengo semanas entretenido con el puro llamamiento de Dios. ¿Okay? ¿Por qué es tan importante? A esto se nos llamó. Cuando tú escuchaste el Evangelio y el Señor te dijo, sígueme, a esto fuiste llamado, ¿sí? A conocer, que tiene que ver todo con la palabra discípulo, que es aprender de tu maestro, ¿sí? Dice Mateo 10, 24 y 25. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Todos son llamados, no de la misma forma, no al mismo grado, es decir, pero tiene que existir el llamado, ¿sí? Es diferente a la predestinación. La doctrina correcta es elección de Dios. Pero para que se lleve a cabo la elección de Dios, tiene que haber llamado a todos, pero incluidos a nosotros, haberlo rechazado. Es decir, el llamado de Dios primero lo rechazamos, incluso los elegidos. Y después entre todos, los que dice Romanos 3, no hay justo ni aun una, todos se desviaron, todos, ahí entra, todos incluyéndonos nosotros. Es decir, primero habíamos escuchado el mensaje o la invitación y la habíamos rechazado, y después Dios nos llama otra vez
por medio del Evangelio, lo creemos, pero es Él el que hace que lo creamos. Es decir, esa es cuando Él nos elige de entre todos. Pero el primer llamado tiene que existir. El llamado general. Exacto, el llamado general. Y luego el segundo, que es el llamado, yo sí lo llamaría un llamado irresistible, porque es Él el que te hace aceptarlo, ya por medio de su Espíritu. Él te hace aceptarlo. Pero el primer llamado tuvo que existir, ¿sí? Y dentro de todos esos, cuando dice todos lo habían rechazado, todos, incluso los que hoy nos decimos, yo sí acepté el llamado, yo respondí que sí, pero inicialmente lo había rechazado. Todos lo habíamos rechazado, ¿sí? Entonces, y eso se dio en nuestro caminar. Y de ahí todo eso que está sucediendo, de ahí es donde muchos dicen, pero aquel lo predestinó. No, lo que predestinó es el caminar que teníamos, que primero, la clave en la predestinación, ya no es el tema que me preguntaste, pero es que fue primero, ¿sí? Si primero Dios determinó a los que iba a escoger solo para salvación, ¿sí? Porque eso nos mostraría un Dios injusto si escogió a unos para salvación y a otros para perdición. Parece igual, pero no es igual. Primero tuvo que existir precisamente nuestro pecado, nuestra huida de Dios, nuestra ofensa de Dios, para después Él, ahora sí, elegir a unos cuantos, a unos poquitos, nada más, ¿sí? Que los volvió a llamar, y es Dios el que les hizo escoger a Él. No me escogieron ustedes a mí, sino yo los escogí a vosotros. ¿Me habló? Sí, eso iba a decir, que el querer aceptar a Cristo es un don del Espíritu Santo, porque yo por mí misma, nosotros por nosotros mismos, nunca vamos a querer. Así es. Nosotros estábamos dentro de todo el mundo y nosotros habíamos rechazado, y luego Él nos hizo otra vez el llamado, pero Él nos hizo escogerlo. Es decir, fuimos escogidos por Dios. Esa es la doctrina de la elección, que no es lo mismo que la predestinación, ¿sí? Para la doctrina de la elección, la diferencia que tiene es que primero fue el pecado del hombre, ¿sí? Lo que dice Romanos 3, todos pecaron, y después de esos todos, ahí sí Dios escogió a unos cuantos y nosotros fuimos elegidos. Es la diferencia de la predestinación. La predestinación dice, no, Dios nos eligió, pero antes de que siquiera nacieran, y sí es cierto, pero antes de que siquiera pecaran, y también es cierto, pero es cierto de acuerdo a lo que vimos el domingo, ¿te acuerdas? Que Dios está viendo tanto el principio como el todo en presente. Para Él tu pecado ya está. Antes de que nacieras, Él ya lo estaba viendo en presente, ¿verdad? Vamos a ver ahora, así entrar a la historia de Pedro, ¿sí? Ya vimos su llamado, ¿sí? Y vamos a ver, ya ahorita no tanto porque nos queda poquito tiempo, pero todo esto que dice, cómo se pasó en la vida de Pedro, ¿no? El conocimiento, pues ya vimos de dónde se adquiere, pues de la palabra, ¿no? Pero él lo adquirió, ¿de dónde? Pues del Señor directamente, ¿verdad? Pues de dónde más lo podría adquirir. Todos los sermones, imagínate, todos los sermones que ha de haber escuchado Pedro, y los escuchó de Jesucristo. Sermones, enseñanzas tan claras, tan directas, como cuando Jesús le preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Enseñanzas tan directas, como la de sermones como el de Juan 6. 56 en adelante, te voy a leer nada más. El que es Jesucristo hablando. El que come mi carne, bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente, etcétera, etcétera. Pero a lo que me refiero es, es más, lo que nosotros leemos en los evangelios, él lo escuchó directo.
No, con lo que vimos en el aposento alto, es decir, lo que a nosotros nos toca hoy leer y aprender de la Biblia, Él lo vivió. Lo que leímos nosotros en Marcos 13, Pedro estaba ahí sentado. O sea, imagínate, esto se cumple en Él era su discípulo directo, ¿verdad? Jesucristo le hablaba a Él. Me acuerdo allá en la parábola del sembrador, ¿te acuerdas? Cuando Él da la parábola y luego sus discípulos le preguntan acá en lo privado, ahora explícanos la palabra. Y el Señor les explicó la parábola. Es decir, era un discípulo de Cristo. Y es a lo que nosotros estamos llamados. Y es la primera parte del llamado, ser discípulos. Ser discípulos. Ser discípulos de Cristo para nosotros, ¿qué es hoy? Si te fijas, lo que quiere decir para nosotros es ser estudiosos de la Biblia. Es decir, no hay otra forma de ser discípulos de Cristo. Gracias. No hay otra forma de ser discípulos de Cristo. Es decir, leer lo que Pedro estuvo ahí en vivo, pero yo no puedo estar hoy en vivo. Nosotros nos toca leerlo. Pero ser un discípulo de Cristo es ser un estudioso de la Biblia, un aprendiz de la Biblia. Yo creo que ya todos sabemos. Juan 1, ¿qué dice? En el principio era el verbo. ¿Quién es el verbo? 1:14. El verbo es Jesucristo. Es decir, ser discípulo de Cristo es ser estudioso de la Biblia. Ese es el primer ya. Pero fíjate cómo lo traemos y es un llamado. Es decir, cuando Él nos llamó a ser sus discípulos, hoy esa parte de ser discípulos es estar estudiando la palabra de Dios. Si no estamos leyendo la Biblia, estudiando la Biblia, sino solo escuchando a un hombre, pues ¿de quién eres discípulo? ¿De quién eres aprendiz? Puede haber gente que solo venga a escucharme a mí y eso te hace un discípulo mío. Y eso no te lleva a ningún lado, ¿verdad? A veces Marcos, que hoy no está, cuando platicamos allá en lo privado, siempre tiene mucho cuidado el hermano Marcos de decirme cuando estamos platicando y dice, es que yo digo que la gente debería de esto, ¿verdad? De leer la Biblia. Y siempre me dice, con todo respeto, no es para que se ofenda. Y le digo, no me ofendes en absoluto, es la verdad. Es la verdad. Si alguien no está estudiando la Biblia y solo viene acá a escuchar lo que yo digo, ese es un discípulo mío. Es un discípulo mío. Y ser un discípulo mío no te lleva a ningún lado. A lo mejor a donde yo vaya. Y eso es muy peligroso. Primera de Juan 2:27. Dice, la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Es maravillosa esta parte, ¿sí? Porque el cristianismo tiene un orden y claro que hay pastores. En los matrimonios hay sacerdote que es la cabeza. Pero aún mujer, si tú no lees la Biblia y solo estás a lo que tu varón te enseña, pues eres un discípulo de aquel varón. Es decir, entonces ¿por qué el orden? Todo tiene un porqué. Pero todos debemos ser discípulos de uno solo, que es de Cristo, ¿sí? Y tenemos a Cristo a nuestra mano, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. ¿Para qué? Yo creo varias veces hemos hablado de esto. ¿Yo qué hago acá? Pues a lo mejor te puedo ser de ayuda. Y tiene que ver con este proceso. Es decir, porque yo también soy un discípulo de Cristo. Yo nunca dejo de ser un discípulo de Cristo, ¿verdad? El discipulado es para siempre. Nunca dejaré de aprender, ¿sí? Tal vez hoy pueda haber aprendido un poco más que tú y aquello te lo puedo pasar a ti. Pero eso no quiere decir que tú tienes que creer lo que yo ya te pasé. Tenemos que ser como los de Berea. ¿Qué hacían los de Berea? Iban a la Biblia, lo que siempre hemos dicho. Aquí no se trata de saberlo, Lara dice esto, sino la Biblia dice esto, ¿verdad? Y eso nos hace un discípulo de Cristo, ¿ok? Antes del llamado a Pedro, pero fíjate lo importante, antes del llamado a Pedro, hubo quien llevó a Pedro a Cristo. Y ese es el trabajo no solo mío,
Ese es trabajo de todos. Está aquí. ¿Sí? Pero si alguien dijera, ¿cuál es su trabajo? No, mi trabajo no es tener seguidores. Mi trabajo es llevar gente a Cristo. Dice Juan 1:40, Andrés, hermano de Simón, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Lo trajo a Jesús y Jesús le dijo, tú eres Simón, tú serás llamado Cefas. Ahí enseguidita en el 1:43, al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, halló a Felipe y le dijo, sígueme. ¿Sí? Mira esto, le dijo, sígueme a Felipe. ¿Y luego qué hizo Felipe? Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Pero te digo, en frasecitas así, en versículos así tan cortos, enseña tanto. Es decir, como primero le dijo a alguien, sígueme. Y luego que hizo ese, no les dijo a los de Gas, ahora síganme. No, él encontró a alguien y es nuestro trabajo. Hemos hallado a Cristo. Hemos hallado a Cristo. Sigan a Cristo. Sigamos a Cristo. Porque dijo, hemos hallado al Mesías. Pues aquel que hemos estudiado, aquel que estamos esperando. Y ahí otra vez volvemos al tema de los milagros. Y los milagros era para corroborar quién era el que hacía los milagros, ¿verdad? Para eso fueron los milagros de Jesús en la tierra. Pero te digo, esto es tan bello, el trabajo de Juan el Bautista. Cuando, de hecho, los dos que le siguieron primero dijeron, oye, ¿qué onda? Se están yendo para allá. Juan dijo, es que allá es donde deben de estar. Juan dijo, es necesario que él crezca y que yo disminuya, ¿verdad? Si acaso ese es el trabajo de un pastor, acercarlos y empujarlos a Cristo, que en mi caso, yo creo que lo he intentado hacer, ¿sí? Es decir, ¿qué es para mí empujarlos a Cristo? Lo que estoy repitiéndote hoy. Si tú no lees la Biblia, pues no puedes estar cercano a Cristo. Hombre, mujer, niño, niña. ¿Okay? El llamado es, la primera parte del llamado es acercarse a Cristo y ser discipulados por Él. Te pueden ayudar, por ejemplo, si eres mujer, claro que tu marido te puede ayudar. No solo te debe ayudar, puesto que es sacerdote de esa casa. Pero tú estás llamada a acercarte a Cristo directamente. ¿Ok? Después del conocer, no sé si ahí quedó, la primera parte del llamado es hacer discípulos. Y para nosotros ser discípulos hoy, es decir, trayéndolo a nuestro hoy, es ser estudiosos de la Biblia y aprender. No solo eso, en el proceso vamos a ver cómo a Pedro le enseñaba también, como a nosotros nos va a enseñar con muchas cosas de la vida. Pero la primera parte es ser estudiosos de la palabra, ¿ok? Después del conocer sigue el ser algo, es decir, ser la transformación, ¿sí? Dejar de ser lo que antes éramos y ser algo nuevo, que eso es ser santos, ¿sí? El cristianismo, el hacer, incluso el santificarse, se da como fruto. ¿Te acuerdas? Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu. Es decir, no es algo que tenemos que forzar, es algo que se da, porque es algo que somos, que vamos siendo, que van haciendo de nosotros. Pero antes de ver nos vamos a brincar al hacer, ¿sí? Este es el tema más largo, de hecho es donde estamos, siendo santificados. Esto también lo vamos a ver por medio de Pedro. Pero antes del ser, sin embargo, es el orden, conocer, ser y hacer. Y a eso fuimos llamados. Antes de eso vamos a ver el hacer, para por último enfocarnos en el ser, ¿ok? Mucho ser y hacer, espero no te confundas. Ya dijimos que ser es ser santos, pero ya el ser santos también implica un hacer. El hacer es obedecer, ¿verdad? Entonces hay dos hacer. Ser santos implica hacer, ¿verdad? Ser hacedores de la palabra, ¿te acuerdas? Son dos partes que debemos de hacer, obedientes. Esto nos lleva a ser santos, pero muchos estamos batallando y por eso lo voy viendo
así despacito, porque muchos estamos tratando de hacer esto sin ser toda, y nos encontramos siempre batallando, ¿no? Batallando, queriendo forzar algo que debe de empezar a darse naturalmente. Sin embargo, está dentro del hacer, ser, obedecer, y el otro hacer es predicar la palabra. Eso lo vimos desde el principio en Lucas 5. Vengan a mí y los haré pescadores de hombres, ¿verdad? Te regreso al principio. Estamos hablando exclusivamente del llamado de Jesucristo a Pedro, que es un llamado como el que nos hace a nosotros, nos hizo a nosotros, todos, es decir, sin excepción, somos cristianos porque Dios nos llamó, ¿ok? Y aquel llamado, lo que estamos viendo es que tiene tres partes: a conocer, llamado a ser algo, a ser transformados en algo, y un llamado a hacer algo, a ser hacedores de la palabra y a ser pescadores de hombres, ¿ok? Esto, ser discípulos, es primero que nada ir a la palabra, ¿sí? Primero que nada ir a la palabra. Después hacer, ahora vamos a entrar al hacer, y esto lo vamos a guardar para el final. No creo que de hoy, pero yo creo que el domingo se nos va a juntar aquí, ¿ok? Ya el llamado es a ser pescadores de hombres, que así fue al inicio el llamado. Cuando Cristo muere y resucita, y antes de ascender al cielo, nos vuelve a dejar el mismo llamado o el mismo mandamiento. En Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A veces nos preguntamos, es una pregunta común, yo creo, en el cristianismo: ¿cuál es nuestro llamado? ¿Cuál es mi llamado? ¿Sí? Y el llamado es a ser pescadores de hombres. El llamado es a ir y a ser discípulos a todas las naciones. Ese es el llamado. A veces te digo, oye, no entiendo. A veces sí entiendo cuando hacen esa pregunta. Sí, pero mi llamado, es decir, seré pastor, seré evangelista. Sí. Hay un llamado general, hay un llamado principal. Tienes que ir y hacer discípulos predicando el evangelio. Tienes que hacer eso. Ese es el llamado para todos nosotros, ¿ok? Puede haber un llamado después, más adelante, más particular, no sé, al pastorado, pero tienes que... No habrá aquel llamado, nunca habrá aquel llamado sin comenzar con esto. El Señor dice: el que es fiel en lo poco, en lo mucho le pondré. ¿Cómo quiere alguien saber desde hoy? Oye, no sé si el Señor me quiere para pastor o para evangelista, y por lo regular es bueno, hasta que el Señor me revele, pues ya veré. No, es que el llamado general ya está. Tenemos que estar predicando el evangelio, y eso es lo que el Señor usará después para llevarte a otro llamado. Pero si no pones en práctica este llamado, el que es infiel en lo poco, pues el Señor no lo va a poner sobre lo mucho. Y otra vez, este llamado es para todos, para todos. Pero fíjate cómo va ligado con este, ¿sí? Hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. El primero es ser discípulo, para luego ir a hacer discípulos. Nos llama, nos capacita y nos envía. A eso fuimos llamados. Él nos llama, nos capacita y nos envía. El error que tenemos nosotros es que a lo mejor estamos esperando que la capacitación termine, y lo que la Biblia muestra no es eso, sino que mientras que estás siendo santificado, tú ya tienes que salir a hacer discípulos. Es decir,
Claro que Él nos llama a ser discípulos y también nos va a mandar a ser discípulos. Y en medio Él nos está enseñando, es decir, nos está discipulando. Pero no tenemos que esperar a terminar nuestro discipulado para salir a hacer discípulos. Nadie podría hacerlo. Si yo mismo, si tuviera que terminar a saber todas las cosas, no, en vida no alcanzaría, porque no voy a saber todas las cosas, ¿sí? Yo no sé si a veces alguien piensa de los pastores, y los pastores nos hemos encargado de eso, ¿no? Como que somos especiales y bajados del cielo. Yo no sé si alguien piensa, bueno, él ya se sabe todo, es decir, prácticamente viene a compartir todo lo que ya se sabe. No es así. La mayor de las veces yo vengo a enseñarte cosas que acabo de aprender hace una semana o dos. Nomás me adelanté una semana o dos a ti. Porque es así. Pero si yo me esperara a saber todo, pues no funciona esto así, ¿sí? Tenemos que salir a hacer discípulos. Pero sí es muy importante, de hecho es lo más importante, porque tenemos un mandamiento, es la gran comisión, y hemos hablado de que no hacerlo es pecado, ¿sí? Pero ahí es, ¿cuándo debo de hacerlo? ¿Cuándo debo de hacerlo? Por eso el primer llamado es, hermano, al siguiente día de haber recibido a Cristo te conviertes en un estudioso de la Biblia. Porque no lo hacemos porque sea un mandamiento, lo hacemos porque hay un fuego dentro de ti. Cuando tú descubres el Evangelio, hermano, acaba de caer, como le pasó a Pablo, una venda de muchos años, una venda de muchas cosas, y entiendes muchas cosas, ¿sí? ¿Qué cosas entiendes? La más grave, hermano, por ejemplo, lo que a mí me pasó, dentro de que entendí tantas cosas cuando conocí a Cristo, hubo una cosa que entendí en aquel segundo. Entendí que era pecador y entendí que iba al infierno. Después lo conocí y me sentí perdonado. Oh, lo bello que se siente aquello. Solamente para enseguida, ¿y mi esposa? ¿Y mi mamá? ¿Y mis hermanas? Y a mí no me pudo detener. Es decir, ¿cómo iba yo a esperar? Bueno, pero tengo que ir a tomar un discipulado. Por el amor de Dios, acabo de entender 4 cosas simples. Esas 4 cosas son las que les tengo que ir a decir. Pero, a partir de ese día, fui un hambriento de la Biblia, ¿sí? Ese es el orden correcto, ¿sí? Acabas de conocer 3 cosas, son cosas de vida o muerte, no te las puedes callar. Y es un mandamiento, pero ojo, no lo hacemos porque es un mandamiento. No sé si lo entiendes, lo hacemos porque es de vida o muerte. Eso llega a tu mente. Es decir, yo me sentí salvado y lejos de sentir, qué padre, ya soy salvo. Si ahorita viene el Señor voy al cielo, y así era. Pero mi mente voló. Dije, ¿y mi esposa? ¿Y mi mamá? ¿Y mis hermanas? Es decir, ¿tienen la venda que yo tenía? ¿Creen lo que yo creía? ¿Lo que yo acabo de descubrir que es incorrecto? Por el amor de esas 3 simples cosas me bastaron para ir allá. Después, solo leí un poquito la Biblia. Un poquito, y fíjate, es de lo que estamos hablando. Un poquito. Tal vez, no creo que la haya terminado la primera vez. No creo que todavía la haya terminado. Pero me bastó, no sé, ir a un poco más de la mitad, a 3/4 de la Biblia. Me bastó para abrir una célula en mi casa. Con ellos. Oye, pero no me sabía toda la Biblia. Pero ellos no sabían nada de la Biblia. Es decir, lo poquito que yo había leído, yo creo que mi familia, que eran los que empezamos aquella célula, se deben de acordar. Hermano, leímos la Biblia en 1 año y 2 meses, ¿no? La primera vez. Hoy llevamos 1 año en Marcos, no podemos terminar. Ha cambiado un poquito, ¿no? Lo que he aprendido, gracias a Dios. Pero no puede detenernos. No puede detenernos por 2 cosas. No porque sea un mandamiento, porque es de vida o muerte.
Los 3, 4 cosas que aprendes. 3, 4 cosas que tienes que compartir. Dice la Biblia que no se hace la luz para esconderla debajo de la cama. Aquello es pecado. Aquello es pecado. Estas 3 cosas separadas se convierten en inútil. Tú puedes ser el mejor discípulo, entre comillas, es decir, ser un sabio en la palabra, pero si no lo estás compartiendo con nadie, ¿de qué sirve? ¿Para pelear? ¿De qué sirve? No sirve de nada. Hay otros que dicen, oye, yo ya con lo poquito que sé ya me arranco y predico. Qué bueno, eso es bueno. Oye, ya me sé el evangelio y predico el evangelio y la gente se puede convertir a tu evangelio. Es decir, ya con eso tengo. Y no eres discípulo. No eres discípulo. Es decir, 2 o 3 años de cristiano y todavía gente le compartes el evangelio, pero te hace una pregunta. Bueno, ¿y qué es el arrepentimiento? Pues todo eso es que no sé, pero ¿qué le parece si le traigo a mi pastor para que a veces lo que hacen los testigos, ellos saben 3 cosas nada más, pero las comparten, ¿verdad? Y ya cuando entra, no digo que esté bien porque su error es, oiga, a ver, explíqueme esto. No, eso no sé, pero si quiere mañana vengo con alguien que sí sepa. No, apréndaselo usted. ¿Cuánto tiene yendo a los testigos? 10 años, por favor. Y todavía no sales de que el paraíso es en la tierra y esas cosas. Ya, dice el Señor, ya debiendo ser maestros, ¿verdad? Esto hay que tener cuidado porque te digo, no es solo que es un mandamiento, que sí lo es, pero esto tiene mucho que ver con el llamado. Fuiste llamado. ¿A qué? A compartir el evangelio. Pero, oye, ¿qué se ve en la Biblia? Sí se ve que pasaba un tiempo, ahorita lo vimos, pero no se esperaban hacer todo lo que deberían de ser. Es decir, siendo aún discipulados, ya podían salir a discipular. Y eso tiene que ver con el pastorado. Es decir, porque yo puedo enseñarte algo, porque sé un poquito más. Y eso poquito más te lo puedo enseñar. ¿Sí? Si tú un día sabes más que yo, pues lógico puedes enseñar. Esto no es mágico, no tiene magia. Esto está en la Biblia, de estudiar la Biblia. Es decir, no a los pastores, ni a mí, ni a nadie. No es de que un día bajó el ángel Gabriel y nos ungió y a partir de ahí fuimos sabios en la palabra. No, tienes que pasar horas en la palabra, desveladas con la palabra. Pero a veces los demás creen que eso es exclusivo del pastor. No, si haces eso, eres discípulo de un pastor. Pero tú no solo es que puedes ser discípulo de Cristo, tienes que ser discípulo de Cristo. Y eso está en su palabra. ¿Sí? ¿Y para qué? ¿Y para qué sirve el discipulado? Para después ser enviado por Él. ¿Sí? Sí a cierto tiempo. Sí a cierto tiempo. Pero ojo, corto tiempo. Corto tiempo. No un largo tiempo. Un corto tiempo. A Pedro le pasó igual. Miren Marcos 6, 5. En adelante no pudo hacer ahí milagros, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Estaba asombrado de la incredulidad de ellos, recorría las aldeas alrededor enseñando. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevasen nada para el camino, solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, etcétera. Y les dijo en el 10, donde quiera que entréis, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar, y donde no los recibieren, ni os oyeren, salid de allí, sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, etcétera. En el 6:12, y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Si te fijas, pasó de Marcos 6 a cuando fue llamado en Marcos 1. Pero no es el Pedro que debe de ser, ¿sí? Es decir, no podemos esperar a hacer todo lo que vamos a hacer. Vamos a hacer algo grande, vamos a ser santos, vamos a ser más sabios en la palabra, pero no podemos esperar a hacerlo para salir a compartir el evangelio. Y no solo el evangelio, tienes que aprender más. Hermano, yo te aseguro que a muchos le ha pasado.
Al principio empezaste compartiendo muy simple. Y ahora cuando predicas el evangelio, como sabes más, a tu predicación ¿qué haces? Le agregas más. Ya sabes enseñarle a la gente cómo orar. Ya sabes enseñarle a la gente otras cosas. Porque no lo sé todo. Pero lo que voy aprendiendo, lo aprendo para compartirlo. Para eso aprendemos. Para eso fuimos llamados. A ser discípulos, a estarnos discipulando, para nosotros también ir a hacer discípulos. Ese es el llamado. A eso fuimos llamados. Lucas 4:43. Él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, dice Jesucristo, porque para esto he sido enviado. Él vino a la tierra, Él fue enviado por el Padre, ¿a qué? A predicar el evangelio. Dice ahí enseguida en el 44, y predicaba en las sinagogas de Galilea. Después, en Juan 17, cuando Él está a punto de padecer, de morir y de partir, cuando ora por nosotros, en Juan 17:16 en adelante, dice: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, es decir, dales palabra. Santifícalos en tu palabra. Y luego dice: y como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Somos enviados por Jesucristo a eso. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Es decir, si leímos en Lucas 4, la misión de Cristo era venir a predicar el evangelio. Y la misión de nosotros es la misión de Cristo. Es decir, el llamado tiene una misión. ¿Cuál es la misión? Predicar el evangelio, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. El cristiano toma la misión de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo ya no está acá con nosotros. En Lucas 10:1, voy a correr un poquito, mi hermano. Lucas 10:1, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70. Este fue después, ¿te acuerdas? A quien envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo los envío como corderos en medio de lobos. Fíjate cómo es de lo que estamos hablando. ¿Por qué no envió a los 70 cuando fueron enviados los 12? Porque sí, les tenía que enseñar un poco más, pero no hasta el final, hermano. No podemos esperar hasta que seamos todo lo que vamos a hacer. Todo aquel que conoce el evangelio, que debe de ser todo cristiano, ya está capacitado para predicar el evangelio. Pero no solo eso, además al día siguiente nace en él un hambre por aprender más. ¿Por qué? Porque sabe que tiene una tarea. Que claro que es una responsabilidad, ¿no? Pero eso te hace un estudioso o estudiosa, porque este llamado es para todos y para todas, ¿ok? Este llamado, la gran comisión, es para todos, incluyendo mujeres. ¿Te acuerdas cuál es la prohibición de la mujer? No enseñar en la congregación y a hombres. ¿Sí? Esa es la prohibición que hay para la mujer. La mujer no puede enseñar en la congregación a hombres. Pero fuera de ahí, hay mujeres que no predican. Y eso es triste. Porque 1, es un mandamiento. 2, a eso fuiste llamado. 3, porque tienes familia que se pierde. Esa es la misión. Pero es muy probable, lo más probable cuando alguien no comparte el evangelio es porque no lo ha vivido. Porque cuando lo vives, nace aquí hambre por compartir. No estamos hablando de tener una iglesia, estamos hablando de compartir el evangelio. En el hospital, en la plaza, a tu vecina, en la fila de las tortillas, ahí se comparte el evangelio. En la junta de la escuela,
Sí, a todo. En el trabajo. O sea, lógico, las mujeres también deben de compartir el evangelio. Pero te digo, porque nos da hambre de compartirlo, porque acabamos de ser salvados por el evangelio y porque queremos salvar a los demás, empezando por los que más queremos. Pero es grandioso hacer eso. Estás tomando la misión de Cristo, es decir, Cristo tenía una misión y tú la estás tomando. Vamos a leer esta porción larga, 2 Corintios 5:15. Y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ese fue lo primero. Él murió por nosotros para que a nosotros dejáramos de vivir por lo que antes vivíamos. ¿Qué es por lo que antes vivíamos? Otra vez tu listita, ¿te acuerdas? Que te gustaban el dinero, las cosas materiales. Ya dejamos de vivir por aquello y vivimos para Cristo. ¿Y qué pasa con Cristo? Que Cristo tenía una misión. ¿Y cuál es su misión? ¿Quién la cumplirá? Nosotros, los cristianos, los que fuimos salvados. Ahí adelantito, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ese es el llamado de Dios. Ser un discípulo primero y luego sí, pero al poco tiempo salir a hacer discípulos. Tú nunca vas a dejar de ser un discípulo. Y cada que vas aprendiendo algo es para enseñar algo más. Allá, tener hambre de que la gente lo aprenda. Por el amor de Dios, cuando descubres una verdad en la Biblia, hermano, tienes que tener hambre de gritársela a los demás, que todos la sepan. Cuando se cae una venda de tus ojos, quieres que a todos se les caiga la venda también. ¿No es así? Salir, decirle a la gente lo que veíamos, tan sencillo el llamado. Salimos a decirle a la gente, he encontrado a Cristo, he conocido a Cristo. ¿Sabes qué? Esas eran mis palabras, me acuerdo, cuando yo le decía a mi mamá, a mi esposa, cuando lo conocí a Cristo. Y a veces es triste que aunque yo esté acá enseñando, haber perdido aquella pasión del principio, ¿sí? Pero esa es la pasión que te mueve cuando recibes el evangelio. Acabas de conocer a Cristo, lo más grande que existe. Acabas de recibir salvación. Ibas al infierno, fuiste salvado por el amor de Dios. Inmediatamente a eso sigue una hambre por salvar a los demás, empezando por los que más quieres. Sales a decirle a la gente, he encontrado a Cristo. Dos cosas, por eso te digo, esas van juntas, ¿sí? Sales a gritarle a la gente y entraste ya a un discipulado, ¿sí? Y Dios te discipula para que solo tengas más cosas que enseñar. Y Dios te enseña más para que tú enseñes más, ¿ok? Cada una separada de la otra, en realidad las tres, pero empezando por estas dos, enseñar el evangelio sin estar siendo discipulado no te va a llevar al cielo. El final de esto es el cielo, ¿sí? Pero lo mismo es estar siendo discipulado, que para nosotros es estar estudiando la Biblia, estar acudiendo los domingos y estar acumulando sabiduría sin compartir con nadie. Pues no sirve de nada, vas a reventar un día de tanta sabiduría, pero no sirve absolutamente de nada, ¿verdad? No estás obedeciendo el llamado
de Dios, ¿ok? Y el llamado para todos, predicar el Evangelio, predicar el Evangelio. En realidad en la vida nuestra puede haber gente que sí lo esté brincando. A muchos nos puede estar pasando. Yo puedo ser un estudioso de la Biblia y puedo ser un excelente maestro de la Biblia. Y aún así, sin ser santo, no puedo ver a Dios. Esto es indispensable. Yo puedo ser un gran discípulo y puedo ser un excelente maestro, pero sin santidad nadie verá al Señor. Así de importante es esto. Y aquí en la santidad, pues como ya hemos visto, nosotros tenemos participación, pero Dios tiene una gran participación que nos la va a enseñar todavía la vida de Pedro. De hecho, nos quedamos pendiente con la más importante. La más importante. Hoy el orden fue de aquí y brincar acá. Porque esto es algo que deberíamos de estar haciendo. Porque este es el hacer, predicar el Evangelio. A eso fuimos llamados. Esto también deberíamos de estarlo haciendo. Ser estudiosos de la palabra. Esto nos hace discípulos de Cristo. Pero no es todo. El discipulado es un proceso. Como la santificación es un proceso. El discipulado proviene de la palabra. Pero el Señor no solo enseña con la palabra. El Señor enseña con muchas cosas. Las cosas que llegan a nuestra vida nos van enseñando, santificando, purificando, ¿verdad? Pedro es un excelentísimo ejemplo de eso. Pero quedémonos con esos dos, ¿sí? Esta es obligación ya, hombre, mujer, lo que sea. ¿Sí? Tenemos que estar predicando el Evangelio. Y esta también, tenemos que estarnos discipulando. Y dejemos para el domingo este proceso de santificación. En estas dos, si tienes dudas, ahora es cuando. Ándale, hermano. Bueno, de hecho dice en 2 Timoteo 4:2, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo para predicar la palabra de Dios. Es 2 Timoteo 4:2. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Es un mandamiento, pero te digo, tiene dos cosas grandiosas, ¿sí? Una, no lo hace, de hecho yo no creo que nadie lo haga porque es un mandamiento. Lo haces porque hay algo acá que el Señor ha puesto en ti. Y lo más grandioso es que esto es grandioso. Hacerlo es grandioso. Significa que el Señor te ha tomado en cuenta para su misión, que tú lleves la misión de Cristo a cabo. Imagínate eso. Somos embajadores, dice Primera de Corintios, ¿verdad? Embajadores, representantes. Pero lo que nos hace representantes es predicar el Evangelio, ¿ok? Todo lo demás, es una pena que no hayamos avanzado tanto hoy, porque tiene muchas partes la vida de Pedro, pero vamos a guardarla para el domingo, ¿sí? Ser discípulos, estar siendo discipulados para nosotros discipularnos. Lo primero que aprendimos fue el Evangelio. Si no aprendiste el Evangelio, hermano, no puedes ni llamarte cristiano, porque nos hizo cristiano haber conocido el Evangelio. Ya conocí el Evangelio. Alguien podría decir, es que Dios no es injusto, ¿verdad que no? No es injusto. Pero acá, ¿por qué dice que es pecado? Ya conociste el Evangelio, todo el que es cristiano ya lo conoció. Serías juzgado por no compartir el Evangelio que aprendiste. Oye, pero ya aprendí más, ya leí los 4 evangelios. Ya tienes acá mucho más que enseñar. Oye, ya pasé por Hechos y Romanos. Imagínate cuántos de aquí ya hemos pasado el libro de Romanos. Ya tienes muchísimo que enseñar. Ya lo aprendiste. ¿Para qué? Para enseñarlo a alguien. Ya acabé hasta Apocalipsis. ¿Para qué? Aquí la cuestión es ¿para qué? ¿Para qué quieres aprender? ¿Para qué aprendimos, por ejemplo, todo aquello? ¿Para qué aprendimos? ¿Para qué? El llamado es ¿para qué? El llamado es yo te voy a enseñar ¿para qué? Para que enseñes a otros. A eso fuimos llamados. Los niños cuando aprenden algo, ¿para qué? Para que se lo enseñes a otros.
Se lo enseñes a otro. Oye, no, yo no sé nada, soy niño, nada más sé que Santa Claus no existe. Uf, te quedan todos los niños del mundo para que les digas que Santa Claus no existe. Pero no sé si lo entiendas, algo que tiene que ver con esto, con lo que vimos hoy, con solo estas dos partes. El Señor no nos enseña para que reventemos de conocimientos. Nos enseña ¿para qué? Para que enseñemos a otros. Ese es el camino, ¿verdad? ¿Oramos?